Bien, vamos a ver lo que es el reino y la obediencia, ¿sí? Y vamos a entender por qué para el reino, para el Padre, para Elohim Yahweh, es muy importante la obediencia y por qué el Adón Yeshua, en uno de los propósitos por los cuales vino, fue hacerse obediente y obediente hasta la muerte, fue probado, el Hijo del Altísimo, el Ben Elión, y dejó su ejemplo para nosotros, para aquellos que queremos seguirlo. Entonces, por eso es muy importante la obediencia. Y realmente, para adquirir sabiduría, ¿sí?, necesitamos entender por qué este ingrediente de la obediencia hace parte esencial de esto. Es decir, tú nunca vas a adquirir sabiduría a menos que tengas temor de Elohim, ¿sí?, de Dios. Seguro que hemos escuchado muchas clases de definiciones de lo que significa tener temor de Dios. Una de las que más escuchas, por ejemplo, el temor reverente. Pero hay una definición que es una de las más clásicas y más simples, ¿sí? El temor de Dios es la convicción de que eres un subordinado a Dios, ¿ya? De que eres un subordinado a Elohim. Eso es el temor de Elohim o temor de Dios. Temor de Dios es la convicción de que tú no te mandas, ¿sí?, de que hay alguien que está encima de ti, quien es el que manda. Esta es una definición simple pero profunda. Temor de Elohim o temor de Dios es no hacer lo que se me da la gana, ¿sí? Cada vez que voy a hacer algo, ¿sí?, voy a recordar que yo estoy por debajo de alguien que me manda, que hay un jefe, ya que hay autoridad. Salomón es uno de los personajes de los libros de sabiduría, ¿sí?, que cristaliza algo muy importante, y esto lo vamos a resumir en una pregunta. ¿Qué le pedirías tú a Elohim, al Padre, si te preguntara: pídeme lo que quieras que yo te dé? ¿Ya? Está determinado que todos tenemos que morir, ¿ya? Entonces, ¿qué será lo único que verdaderamente permanecerá? ¿Qué será aquello que no nada más es temporal? ¿Qué le pedirías? Nosotros a 3000 años de distancia tenemos acceso a la sabiduría del Padre, de Elohim, de Yahweh, que le transmitió a Salomón, ¿sí? ¿Por qué? Porque Salomón, cuando fue rey, cuando fue escogido rey, tenía alrededor de 18 años. Y era un desafío para un muchacho de saber que eres rey, que tienes que gobernar el pueblo, que tienes que gobernar al pueblo del pacto, al pueblo que Yahweh Elohim eligió que fuera su pueblo, ¿sí? ¿Cómo nos sentiríamos si tuviéramos que gobernar ese pueblo? ¿Sí? Como dijo Salomón: yo no sé ni salir ni entrar, ¿sí? Tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual escogiste, un pueblo inmenso que no se puede enumerar ni contar por su multitud. Recordemos que este pueblo está llamado a poblar el mundo entero y está llamado a hacer luz a las naciones. Imaginémonos aquel que iba a ser el gobernante de ellos, ¿sí? Da a tu siervo un corazón de entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Y esto fue lo que nosotros tenemos, que lo dejó plasmado en los libros de sabiduría, como estamos viendo, Salmos, que nos muestra una adecuada relación vertical con el Padre, Cantar de los Cantares, que nos descifra, ¿sí?, el plan de redención y el amor que tiene el Padre por Israel, y Proverbios, que nos muestra una sabiduría, ¿sí?, para tener una relación horizontal entre los hombres, ¿ya? Esta sabiduría que Elohim le transmitió a Salomón, nosotros tenemos acceso. ¿Cómo tenemos acceso? A través de la recopilación de todos estos escritos que recibió de parte del Padre y de su experiencia, ¿sí? Todo lo dejó escrito en estos libros. Ahora bien, recordemos que Proverbios
¿sí? Mashal, es una verdad general que tiene que ver con principios que generalmente se van a cumplir, ¿sí? No quiere decir que siempre se cumplan, pero en la gran mayoría de veces sí se cumple. Hay excepciones, como por ejemplo, instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo no se apartará de él. Puede ser que tú hiciste todo lo necesario y lo mejor posible por tu hijo, por el niño, ¿sí? Pero él también tiene libre albedrío y algún día va a elegir. Pero si tú le instruyes en su camino, tiene altas probabilidades y posibilidades de que aunque fuere viejo no se apartará de él, ¿sí? Eso es a lo que se refiere este proverbio. Ahora, es muy interesante este libro porque el primer proverbio empieza con palabras como diciendo las palabras de un padre a un hijo, y el último proverbio son las palabras de una madre al hijo, ¿ya? Entonces, hoy vamos a estudiar una de las más clásicas instrucciones para tener obediencia al Padre, ¿sí? Y esta la encontramos en Proverbio o Mashal 3, 1 al 10, ¿ya? Para ver la instrucción de Mashal 3, 1 al 10, me gustaría verla desde la versión de la Biblia Kadosh, que dice: Hijo mío, no olvides mi enseñanza, guarda mis mandamientos en tu corazón, porque en ellos te añadirán muchos años de vida y shalom, paz. No permitas que la misericordia y la verdad te abandonen. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Entonces alcanzarás favor y estima a la vista de Elohim y de los hombres. Confía en Yahweh de todo tu corazón. No te exaltes en tu propia sabiduría. En todos tus caminos reconócele a ella. Entonces dirigirá tus sendas. No seas engreído acerca de tu propia sabiduría, sino que teme a Yahweh y vuélvete de todo mal. Esto traerá salud a tu cuerpo y dará fortaleza a tus huesos. Honra a Yahweh con tus justas labores y con las primicias de tus frutos de rectitud. Entonces tus graneros estarán llenos de grano y tus barriles rebosarán de vino nuevo. Este proverbio Mashal 3, 1 y 11, la Kadosh dice: guarda la Torá, cuyo significado literal es enseñanza. Esta constituye el fundamento de la rectitud y de la verdad. Este texto, como nos cuenta el libro de Proverbios, ¿sí? Nos habla como un padre y como una madre, ¿sí? Se puede ver como una mujer sabia que aconseja a su hijo. Como recurso le deja un manuscrito con todo lo que éste tiene que aprender en la vida. Yahweh, ¿sí? Nuestro Elohim, habla a su hijo Israel de que fue llamado a ser hijo de Yahweh. En Oseas 11:1, cuando Israel era un muchacho, dice: cuando Israel era un muchacho yo lo amé, ¿sí? Y de Egipto llamé a mi hijo. Israel es la representación del hijo de Yahweh y es a Israel a quien Yahweh le dio sus mandamientos, de manera que todo aquel que acepte sus mandamientos es parte de Israel y por ende es hijo de Yahweh. En Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora, ya a la luz de esto, usted y yo entendemos que somos hijos y tenemos una responsabilidad de hijos. Entonces, ¿qué dice el Padre? Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza. Guarda mis mandamientos en tu corazón, ¿sí? Ahora, no olvidar su enseñanza en el texto hebreo es su Torá, ¿ya? Y dice que debemos guardar sus mandamientos, sus misbot, los principios, ¿sí? Porque la palabra permanece, pero el contexto o el entorno cambia, entonces los principios son eternos. Entonces deberíamos pensar cómo hacer para no olvidar y guardar lo que hemos aprendido,
¿sí? Cómo superar esa disonancia cognitiva entre pensar una cosa, hablar otra y hacer otra. ¿Cómo hacemos para alinear esas tres actividades, ¿sí? Que se conviertan en una sola en nuestra vida, que seamos íntegros, ¿ya? Pues la respuesta más lógica, real y posible es practicándolos, ¿sí? No lo olvidemos nunca. O sea, por eso el que practica el pecado no heredará el reino de los cielos, ¿ya? Pero que los hijos aquí somos llamados a practicar esta obediencia, ¿sí? Estos mandamientos que nos da el Padre. Ahora, el Proverbio 3:2 dice: porque largura de días y de años y vida de paz te aumentarán. La K2 dice: porque ellos te añadirán muchos días, años de vida y shalom, paz. Ahora, acuérdense de lo que hablamos al principio, ¿sí? Que estos no son reglas fijas o no son resultados fijos, sino tienen una alta probabilidad de que se den en la vida, porque a la final nosotros vemos, ¿sí? Que Caín murió muy anciano, por ejemplo, el asesino de Abel. El rey Shaul, quien desobedeció, también murió anciano, ¿sí? El Adón Yeshua Hamashiach murió a los 33 años, ¿sí? Y él fue obediente hasta la muerte, ¿ya? Entonces, recordemos que tiene sus excepciones. Lo que nos da sencillamente son altas probabilidades de que haciendo estas cosas se cumplan. Estas excepciones tienen que ver necesariamente con los propósitos del Padre, y eso nos lo ilustra el libro de Job. Ahora, Proverbios 3:3 nos dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Ya sabemos que tenemos que practicarlos, ¿sí? La práctica te hace maestro de ellos, ¿sí? Predicas y hablas con tu vida, ¿ya? Entonces dice, Proverbio Mashal 3:3 dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, ¿sí? La K2 dice: no permitas que la misericordia y la verdad te abandonen. Átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. Y este proverbio es muy interesante en estos tiempos, la misericordia y la verdad, porque hoy, por aquellos que quieren vivir en medio de su pecado y por aquellos que dicen que la verdad no haya verdad absoluta, sino la verdad se mueve en un medio relativo, ¿ya? Entonces, para poder mitigar esta serie de mentiras, hay que conocer al Padre, porque ahí está la misericordia de la verdad. ¿Y cómo se conoce el verdadero carácter del Padre? Por eso Él dijo: ustedes nada vieron. Si ustedes me quieren conocer, aquí está como soy yo. Y estas son lo que yo pienso con respecto a la guerra, lo que yo pienso con respecto al extranjero, a los más pobres de la nación, con los impuestos, el culto que me deben dar, el servicio que deben dar a su creador, el manejo de la tierra, el manejo entre hombres, la parte civil, la parte ética, la parte moral, ¿ya? La palabra atar ocurre en 4 citas de Proverbios: Proverbios 6:21, Proverbios 7:3 y Proverbios 22:15, ¿sí? Y se encuentran 2 citas que hablan de atar las instrucciones de los padres al corazón y atar las instrucciones del maestro a los dedos: Proverbios 6:21, 7:3, 22:15, ¿sí? Tal manera de recordar algo se encuentra en Deuteronomio 6:9, cuando Moisés compartía la ley de Yahweh con los hebreos a la salida de Egipto. Y recordemos que hebreo es aquel que cruza de muerte a vida, así como Abraham se le cruzó de Ur de los Caldeos a la tierra que el Padre le iba a mostrar, ¿sí? Por eso se le llama hebreo. Así todos aquellos que cruzan del sistema satánico al reino de Yahweh, allí Israel, pues son hebreos, ¿sí? Son judíos espirituales, ¿ya? Alabadores de Yahweh, el Padre. Entonces dice Hebreos 6:9: estas palabras las atarán a tu mano como señal y estarán como frontales entre tus ojos. Recuerden que nosotros somos el templo de Yahweh, ¿sí? Por tanto van a estar ahí. Las inscribirás en los postes de tu casa y en las puertas de tus ciudades.
Entonces, el hecho de atar simboliza la necesidad de mantener una fuerte visibilidad de los mandamientos de Yahweh, porque así dice Éxodo 13:9, y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Yahweh esté en tu boca, ¿sí? Por cuanto mano fuerte te sacó Yahweh de Egipto. Entonces Éxodo 13:16 dice, te será pues como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos. ¿Para qué? Para hallar gracia y buena opinión ante los ojos de Yahweh, Elohim, y de los hombres. Colacao dice, entonces alcanzarás favor y estima a la vista de Elohim y de la gente. Y por último voy a hacer una reflexión que hace Shaul en Romanos 1, después de presentarse como siervo de Yeshua y habiendo sido seleccionado por medio de él para llevar la Besorá, ¿sí? Él dice en el versículo 5 que por medio de él y en honor a su nombre los apóstoles recibieron este don apostólico, y a todos nosotros se nos ha sido llamados a persuadir a las naciones que obedezcan a la fe, ¿sí? Y entre ellas están incluidos todos los que confiesan a Jesucristo o a la don Yeshua HaMashiach. Ahora, ¿cuál es la obediencia a la fe? ¿Qué es la obediencia a la fe a la cual se menciona Shaul aquí? En hebreo, ¿sí? En hebreo es emuná, que viene de la raíz emet, que significa verdad. Y tiene que estar muy claro cuál es la verdad. La verdad histórica es la que narran las escrituras, la verdad científica es la que narran las escrituras, no la evolución, ¿sí? La verdad cosmológica es la que narran las escrituras, no lo que nos dice la NASA, ¿sí? La verdad de la creación es lo que nos dicen las escrituras. ¿Y qué significa emuná? Significa fidelidad. Cuando habla de esta, no habla subjetivamente, es algo que no se cree con el pensamiento nada más, sino que cuando se habla de fe, de emuná, se habla de la cosmovisión hebrea, desde la creación, la historia, ¿sí? De los patriarcas, pasando por Moshe, por Aarón, ¿sí? Hasta el Mesías Yeshua y hasta el libro de Revelaciones. Nosotros representamos ese reino y persuadimos a las naciones que vuelvan al Padre y siendo fieles a esa verdad.